Bienvenidos a La Vid, este es nuestro sexto capítulo. Yo soy Bianca. Y yo soy Sofía. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y se llama constelaciones familiares. Y bueno, antes de empezar con nuestro capítulo, posiblemente ya has visto un poquito de nosotros en los capítulos anteriores y sabes que La Vid se trata de llegar a la raíz de la terapia, en este caso la terapia alternativa, que hoy, como lo dije, ya es el tema de las constelaciones familiares. Pero antes de empezar con el tema, es importante platicar un par de cositas. La primera sería que este canal, no solo el capítulo, sino este canal, está enfocado para católicos que estuvieron súper enrolados o medianamente enrolados en la nueva era, como nosotras. Si no sabes nuestra historia, vea el capítulo número 1. Que sufrieron o están sufriendo las consecuencias de esas afectaciones espirituales tal como nosotras y que están en ese proceso actual de esa sed sobre la doctrina cristiana y de realmente conocer a Cristo y todo lo que conlleva esta vida tan bonita después de haber estado literal en el hoyo, ¿no? Pero bueno, pues antes de entrar ya de lleno, ir literalmente al principio, al origen, pues hermana, ayúdanos a invocar al Espíritu Santo. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias, hermana, por invocar al Espíritu Santo. Y pues ahora sí, cuéntanos, ¿qué es una constelación? O sea, ¿cuál es el significado de la constelación? Ok, primero es importante, tal como lo dice Sofía, antes de irnos ahora sí como los pasos de la cronología, primero saber qué es esta terapia llamada constelaciones familiares. Y es muy curioso porque también lo hemos dicho en los capítulos pasados, hay ciertos nombres de terapias que a veces la gente pasa desapercibido, pero otros tantos que se escuchan bastante. Este es uno de los que de repente se escuchan bastante. Y bueno, básicamente es una terapia alternativa creada por un alemán llamado Bert Hellinger en los años 90, o sea, realmente es Reciente. Y básicamente se basa en la idea de que los problemas emocionales de una persona puede deberse a traumas ligados directamente con sus antepasados. O sea, que cualquier situación que yo traiga o cualquier situación que esté pasando en este momento está ligado totalmente a mi árbol genealógico y hay algo ahí que está desalineado y que por eso está teniendo esa como disfuncionalidad, ¿no? Ahora, es una sesión donde vamos a hablar más adelante sobre las partes de esta terapia, pero es una sesión donde se involucran bastantes personas y los participantes representan miembros de la familia específico de la persona que está decidiendo constelar algún problema. En resumen, es una terapia donde todo está enfocado en el sistema familiar, se dice, y que la energía que conecta ese sistema familiar y los miembros es el resultado de todo lo que uno está viviendo en ese momento, en este momento actual. Entonces, sí, pues eso es lo que es esta terapia, pero dinos de dónde empieza y todo. Oye, pero me surgió una pequeña duda. ¿Esto es una ciencia o es una pseudociencia? ¿Es una terapia o es una pseudoterapia? O sea, como para ir entendiendo un poquito cuáles son sus fundamentos, ¿no? Porque hemos escuchado que muchas personas nos mencionan o nos han dicho que se siente el resultado, ¿no? Y hemos visto en los capítulos pasados que sí, efectivamente, muchas, o si no es que todas las terapias de la nueva era, cuando uno inicia, se siente ese resultado, ¿no? Pero luego ese resultado se va como que disminuyendo y brincas a otra terapia. Pero cuéntanos esto, ¿qué? Ok, excelente pregunta la que es, hermana, y pues no es una ciencia, de hecho está considerada como una pseudoterapia y bueno, al decir pseudoterapia estamos diciendo justo que carece de fundamento científico, que prácticamente todo lo que envuelve la definición de la terapia son puros elementos subjetivos, o sea, no hay realmente fundamentos de índole científica para decir y comprobar los resultados de dicha terapia. Entonces, pues, pseudoterapia. Qué interesante, creo que eso es importante, ¿no? Porque conocer si hay algo que lo sostiene así comprobado, y creo que hemos visto que más bien
ha sido la emoción o un grupo que ha dicho, me ha funcionado, ¿no? Y se va como que pasando de voz en voz, pero en sí, luego vemos que los efectos que promete, sinceramente no los otorga a largo plazo, sino en cortos plazos, y luego se vuelve ese mismo problema que constelaron más grandes, lo vamos a ver justo con un testimonio, nuestro primer testimonio, una pareja que vamos a traer, como ellos nos van a explicar cómo ese problema por los cuales entraron esas constelaciones se hicieron inmensos, ¿no? Pero entonces interesante saberlo. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí yo creo que nos podemos ir a la cronología, como nos gusta aquí en la vid, llegar al punto, al origen, ¿no? Y pues bueno, nos vamos justo como nos comentó Bianca con el creador de toda esta constelación, que en realidad ya existía anteriormente en partes como Arabia, se había trabajado con otros nombres. Esto siempre ha estado como que rondando en el mundo, pero se va modernizando. Y se le va cambiando el nombre, ¿no? Pero pues al final es el mismo lobo disfrazado de oveja. Entonces, pues bueno, quisiera remarcar un punto que justo cuando estábamos investigando sobre el tema, fue un poco doloroso descubrirlo, que el creador Bert Hellinger, como ya nos lo dijo Bianca, alemán, fue un sacerdote católico que, claro, renunció, o sea, dejó el sacerdocio, aunque sabemos como católicos que esa unción no es algo que se pueda quitar así tan fácil con una decisión de decir, dejo de ser sacerdote, ¿no? Sabemos como católicos que sigue siendo sacerdote por esa unción. Entonces, es doloroso, pero en la vid queremos dar y conocer la luz de todo, ¿no? Sabemos y admitimos que la iglesia ha cometido errores, pero también sabemos que somos humanos. Y no estoy justificándolos, incluso si algún miembro de la iglesia, ya sea un laico, ya sea un religioso, un sacerdote, te ofendió en algún momento, creo que de parte de la iglesia te pedimos disculpas. No queremos tapar los errores de la iglesia, pero vuelvo a lo mismo, somos humanos quienes la lleva. O sea, es parte divina quien la fundó, que es Cristo, pero quien lleva aquí ya como que a veces las decisiones, pues pueden ser por toma de intereses o así, malamente, sinceramente malamente, pero es una realidad que no queremos ocultar, queremos ser sumamente transparentes. Claro, tal como lo dices, hay situaciones que pasan que, como lo estás reafirmando, no estamos justificando nada, y es doloroso para nosotros llegar a tomar estos temas donde la cabeza, donde empieza a devenir todo, vino de inicio de un sacerdote en su momento. Entonces, pues sí, pero tal como lo estás diciendo, hay que ser transparentes. Desde el capítulo 1 dijimos que lo que queríamos hacer nosotros era transparencia total. Entonces, pues seguimos con nuestra convicción muy clara. Pues bueno, Bert Hellinger nació el 16 de diciembre en 1925. Sabemos que es algo súper cercano a nuestras fechas. Y pues él es fue el creador del método de las constelaciones familiares. Entonces nos vamos a ir un poquito a su infancia. Nació en una familia católica en Alemania. Fue educado en colegios religiosos. Durante su juventud fue reclutado a la fuerza por el ejército nazi. Luego se escapó del ejército nazi y fue cuando entra a los misioneros de Marienhill en Alemania, en donde luego es enviado, después de todo su proceso de estudio y ordenación, enviado a Sudáfrica como misionero, en donde estuvo más de 15 años con las comunidades zulúes. Esta palabra zulúes la vamos a tener que traer súper fresca porque ahorita vamos a explicar qué onda con los zulúes. ¿Ok? Vivió una profunda transformación espiritual justo cuando convivió bastante tiempo con el pueblo zulúe. Admiró sus rituales y cómo ellos veían los espíritus ancestrales. Entonces aquí ya vemos que también como católicos, cuando dejamos esa parte de oración, de diálogo con Dios, muchas cosas se nos pueden meter, como nos sucedió a nosotros. O sea, siendo católicas, nos metimos a un mundo totalmente esotérico. Opuesto. Entonces, porque sinceramente yo no tenía una vida de oración en ese momento. Entonces, cualquier cosa que me venden, la compro. Y tampoco una vida de dirección. En algún punto hablaremos sobre la dirección espiritual, pero esa dirección en nuestra vida es sumamente importante para evitar, a medida de lo posible, esas dispersiones y, o sea, disvariaciones que empiezan a pasar en la vida, ¿no? Exacto. En los años 70 regresó a Europa y dejó el sacerdocio.
Se casó 2 veces y comenzó su formación en diversas terapias psicológicas y corrientes espirituales alternativas. Algunas de las terapias en donde se formó las voy a mencionar porque es importante saber de dónde saca él todas sus bases, o sea, de dónde se funge todo esto de las constelaciones. Fue psicoanálisis, terapia primal, programación neurolingüística, psicodrama, hipnosis, dinámicas de grupo y terapias gestativas. Entonces la mayoría de ellos están considerados en una visión sincretista y esotérica en la mente humana. Entonces aquí ya vamos viendo sus bases. ¿Cómo es que inicia esto de las creaciones de la constelación? Como Bianca nos lo había dicho, en el año 80 y 90 desarrolla su método llamado constelaciones familiares sistemáticas. Esta palabra también, sistemáticas, no la tenemos que grabar muy bien. Su visión se basaba en 3 ideas centrales. Hay un orden invisible en los sistemas familiares. 2, existen culpas, traumas y patrones que se heredan entre generaciones. Y 3, la sanación ocurre cuando se restaura el orden del amor, entre comillas, dentro del sistema familiar. Y bueno, esto es un poquito de la cronología. En 2019 Barry Hellinger muere y una de sus esposas, no sé cuál, si la primera o la segunda, que me parece se llama Sophie, lo sigue llevando a cabo. Y bueno, esto de las constelaciones hasta la actualidad, bueno, creo que es algo que está sumamente común y que está como que cada vez salen más y más. Y es curioso porque cuando investigamos en sus páginas y todo, los cursos son carísimos, son como 800 euros, una cosa así. Ustedes pueden meterse a la página tal cual, ahí lo tienen. Y para tener como que lo que dejó Bert Hellinger grabado y la información y que te capaciten, aprox cada uno, porque son varios como que terapias que te van dando información, son aprox 800 euros. Bastante costoso, diría yo. Sí, bastante costoso y es muy curioso cómo se pone como ese negocio, ¿sabes? O sea, no sé, decir, pago 800 euros y yo me vuelvo en un facilitador para empezar a hacer mis constelaciones, ¿sabes? En un sitio e invito a gente y me empiezo a volver súper famosa y ya puedo cobrar yo $800. Sí, como euros. También vimos en cuando investigábamos sobre las constelaciones, que decía, ¿quieres monetizar? Aprende a hacer constelaciones y constela, ¿no? Entonces como que dices tú, wow, qué cañón, ¿no? O sea, ya es más sí, no es algo un tan negocio ayuda a la persona, ¿no? Soy como que empática con la persona, ¿no? Entonces sí nos llamó un poquito como que ese red flag ahí de que, ok, está bien, o sea, entiendo que tenemos que vivir y todo, pero promoverlo como un método de que monetiza, gana dinero, como que para mí me brinca un poco. Antes de irnos al siguiente punto, que es hablar sobre las partes de la sesión, quiero agarrar un punto del cual hablaste y que se me hizo interesante, que habló sobre los patrones, ¿no? O sea, que va mucho a relación entre si mi papá es de tal forma, yo tiendo a ser de esa forma. Y es claro, o sea, sí, como decimos, ay, es su papá, es su mamá. O sea, claro que tendemos a parecernos a nuestros padres, pero está muy fuerte decir, es que tu bisabuela tiene la culpa de que te hayan hecho bullying en la primaria. Es como, que lo mueven así ellos. Ah, sí, ahorita después vamos a hablar de ese punto y justo voy a agarrar como ese comentario y lo voy a volver a traer minutos después, pero está muy fuerte darle toda la responsabilidad de mi vida o de mis situaciones porque mi ancestro tal y cual forma, ¿no? Entonces, simplemente para saber de que obviamente existen patrones de nuestra familia, obviamente hay heridas en nuestro entorno familiar, pero sí está muy fuerte como echarle básicamente la culpa de el resultado de nuestra vida a porque nuestro sistema familiar está desequilibrado energéticamente. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, vámonos a lo que es la sesión y cómo se divide en ciertas partes o elementos. Está el constelador o el facilitador, que básicamente es esta persona que pagó los 800 euros, bueno, allá o simplemente aquí en México, la verdad no me acuerdo cuánto era lo que costaban como las certificaciones, pero bueno, da igual, que cursa 1 o 2 años, no sé, licenciatura de psicología y luego esta certificación, no, chútate 1 o 2 años y eres facilitador. Sí. ¿Ok? Y después está el cliente, que básicamente es la persona que quiere constelar cierto problema que está teniendo en su vida. Y luego están los representantes, porque todas las constelaciones son tal cual en grupo.
¿ok? Entonces hay varias personas y yo como cliente elijo a las personas que están básicamente, o sea, en la audiencia o en el grupo. Digo, ok, yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero que tú seas mi mamá, te quiero poner aquí, 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 y yo voy a acomodarte como en mi mente esté el problema desenvolviéndose, entonces el lugar de las personas va a ser como yo lo decida. Y de ahí se empieza a desenvolver lo que es la terapia con ayuda del facilitador. Ujú. Exacto. Ok, ahora es muy importante esta parte porque realmente pasan cosas, o sea, sí pasan cosas. Digamos que yo estoy enojada con mi papá, entonces me empiezo a poner tensa y digamos que Sofía es mi papá y Sofía me empieza a voltear a ver cómo mi papá en ese problema me volteaba a ver. Entonces es como que muy fuerte como las personas que, normalmente no nos conocemos, ajá, nadie se conoce. Igual si tú invitas a una amiga y van juntos, pues bueno, a ver, se conocen, ¿no? Pero normalmente son personas desconocidas en los que parece que esta persona, que es la primera vez que la viste, empieza a actuar, a hablar y a moverse como tu papá. Y tú dices de que, ¿what? O sea, ¿cómo esa persona se pone así? O cómo esa persona que es mi hermano empieza a voltearme a ver así abajo y no me puede ver porque está enojado. Y yo me acuerdo y digo, no manches, mi hermano hizo eso. O sea, sí está súper loco y a mí es algo que me vuela la cabeza porque no es algo tan ligero. O sea, el que alguien empiece a tomar los movimientos y las actitudes y la personificación de alguna persona que no conoce, sí está un poquito así como que sketchy. Ahora dinos, ¿quién dice las cosas? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué es lo que se empieza a abrir como puertas ahí o qué onda con eso? Sí, me parece eso también algo que las dos entramos en esa duda de que, a ver, es que no estoy entendiendo porque ni modo que sea una posesión, no todos quedan posesos, o sea, ¿qué está pasando para que actúen de esa forma? O sientan atrás personas que los empujan, o ese frío, ese miedo, ese enojo, esa ansiedad, ¿no? Pero justo creo que para dar esa explicación, recuerdan que les dije que se grabaran la palabra zulúes, vamos a traerlos y aterrizarlos. ¿Quiénes eran los zulúes? Fueron donde Bert Hellinger se fue a misionar, ¿no? Y entonces él empieza a ver que los zulúes, que es una de los grupos étnicos más grandes de Sudáfrica, empieza a ver cómo se mueven ellos y se da cuenta que ellos, aunque tienen un dios que le llaman Unkulunkukulu, ellos no toman, o sea, lo toman como el creador, pero no le dan importancia porque ellos se basan más bien en sus antepasados y dicen que los antepasados nunca van a morir, aunque mueren siempre tienen que estar presentes y que si uno estando vivo los olvida, se van a enojar y entonces por eso te van a pasar tantas cosas malas, porque es tu antepasado que se enojó de que lo olvidaste. Entonces, por eso quería traerlos para ver la raíz y explicar justamente ese movimiento familiar que sucede en ese campo. Ellos consideran que los ancestros son la culpa de todas sus enfermedades, de todas sus cosas. Y es por eso que hacen rituales de sacrificios, libaciones, que es ofrecerles líquidos, ya sea vino, agua, leche o incluso sangre, rezos y consultas para mantener la paz con ellos y entonces que no haya ningún problema. Pero si se desata algún problema, entonces se hacía esa constelación familiar que Bert Hellinger lo toma ahora para terapias todo el tiempo. Pero solo se hacía esa constelación familiar que ellos le tenían obviamente otro nombre y era a través de mediums que lo llevaban. Ahora acá le decimos bonito, facilitador, ¿no? Pero en realidad eran mediums que llevan todo esto y ellos tomaban la respuesta a través de sueños, ellos llevaban la respuesta importantes para matrimonios, negocios, curaciones, a través de esas constelaciones que se iban haciendo. Entonces vemos lo mismo, Bert Hellinger se basó en lo que hacían los ritos, los zulúes, para hoy traerlo de una forma agradable, entre comillas. Entonces por eso quería remarcarlo. Ellos dicen que todo está conectado espiritualmente, no hay separación entre lo físico ni lo espiritual. La comunidad y el linaje es sagrado, sumamente sagrado. Y que la muerte no rompe los vínculos, como lo había mencionado. Entonces es necesario esa reconciliación de espíritus para que no tenga yo como que a lo que hoy podríamos decir alguna maldición o algún problema. Entonces, por eso quería traerlo acá. Ahora, esa duda que teníamos, ¿cómo es que funciona esto de los campos? Que sinceramente sí, como que yo trataba de buscarle una explicación y vuelvo a lo mismo, decía, no creo que todos estén en un proceso, o sea, en posesión, o sea, claro que no,
Entonces, investigando un poco, encontramos cómo es que Bert Hellinger, él mismo explicaba ante estas mismas cuestiones que la gente le hacía, y es que él dice que se genera un campo morfogenético, ¿ok? Este término fue acuñado por Rupert Sheldrake, un biólogo británico que propuso que existe un campo invisible que contiene información, memorias y patrones de comportamiento que afectan a todos los seres vivos. Entonces, cuando uno entra a la constelación, obviamente da permiso de decir, sí, quiero que me constelen o quiero ser el constelador. Entonces ya está otorgando un permiso, que me recuerda como nosotros cuando hacíamos meditación, que yo entraba a ver qué era lo que tú sentías, tú me tenías que dar permiso, como que desbloquear ese aura, de que sí. Te abro mi aura para que entres en mí y me canalices. Uy, me das toda como... Sí, entonces ese mismo campo es el mismo como que se usa en la constelación y efectivamente sientes lo que la otra persona siente. Yo me acuerdo cuando hacía esas terapias que yo decía, no inventes, siento una serpiente que te está enrollando el cuello, ¿no? Y le decía, no, y es tu suegra. Y saliendo de la terapia, o sea, del trance, de la meditación, me decía, todo lo que me dijiste es cierto. Yo no conocía a la persona, ¿cómo iba yo a poder saber eso? Bueno, pues es por este campo que la persona decide, sí, como que entra en mí. Y bueno, pues el demonio, recordemos, tiene poderes, ¿no? Entonces, cuando le abres la puerta, entra con ganas. Exacto. Entonces, pues él puede sutilmente darte toda esa información, que te vaya llegando toda esa información, para de esa forma poder dar como que razón de lo que está sucediendo y decir, sí es cierto, esto estoy sintiendo, esto está pasando, no me conoces, esto es verdadero, ¿no? Ocultismo, tal cual. Entonces, él explicaba que este campo, o sea, es justamente eso, desarrollado por el sistema. Él no usaba la palabra genealogía, él siempre se basaba en sistema. Sistema, por eso les dije que esta palabra también era importante. Entonces, sistema, él lo veía como una conexión, sistema 1, 2, 3, la persona 1, 2, 3, el familiar antepasado, pero no genealogía como nosotros lo vemos, ¿no? El sistema. Entonces, pues bueno, esto es una memoria colectiva no material que se va pasando ahí y que se genera en un campo propio, y más cuando se invoca el sistema energético de la familia, que ellos lo hacen como el alma familiar. Entonces, interesante, ¿no? La verdad es que sí está como que sí te brinca un poquito que puedan sentir ese odio, enojo, personas atrás, pero es por este campo. Ahora, también se mueven un chorro de emociones, porque también todas las personas estando en ese mismo sitio, es como entrar tal cual en esa apertura, decir de que vengo aquí a resolver mis problemas, entonces tal cual de que, ¿no? Como que abro mi pecho, abro y me expongo mis emociones, porque hay un chorro de llantos, un chorro de situaciones también, incluso gritos puede haber, ¿sabes? Como discusiones, que al final todo es, en teoría, con el fin de sanar y limpiar ese, pues, sistema familiar. Sin embargo, sí hay muchas emociones que se empiezan a abrir, y a veces también lo que hemos platicado con bastantes personas que estuvimos ahí es que en situaciones el facilitador no está de cierta forma capacitado para poder, o sea, abres emociones. Abrir las heridas. Mueves. Yo creo que si algún psicólogo nos está escuchando va a decir, es que sí es cierto, o sea, no puedes abrir tanto, revolver heridas y luego, bueno, váyanse a su casa, nos vemos después, gracias por participar. O sea, hay muchas cosas que se quedan abiertas, y ese proceso de decir, ok, ¿qué pasa después de esta sesión? Es muy fuerte, y por eso también muchas personas después, o sea, de salir literal de la habitación es como que, ay, güey, o sea, me quedé tan revuelto que yo no sé qué voy a hacer de aquí cuando, ¿sabes? De que ahora que me voy a mi casa. Sí, o es esa paz momentánea, pero lo vimos como psicólogos que hablaban sobre esto, decía, es súper peligroso. O sea, ¿por qué es que la gente llora? Porque, a ver, la persona dice su problema, ¿no? Estoy pasando esto, o siento esto. Y somos humanos, somos empáticos. Entonces te mueven las fibras así como que del sentimiento de decir, pobre, ¿no? Está pasando esta situación. Entonces, por eso es que hay ese movimiento, pero como que también es como que sobreexponer, ¿no? La situación, o sea, no tienen un tacto ante la persona que está siendo constelada en ese momento, sino es como que, dilo todo, y el que va dirigiendo, él ya sabe a dónde quiere llevar, y va a ir moviendo las fichas a donde él en su mente ya cree que es lo mejor. Eso también es como que importante, él va a mover las fichas hasta decir, tu papá por esto actuaba así, tú esto, tú el otro, y todo tiene ahora pídele perdón, ahora ve con esta persona y soluciona eso. Es literal dirigirte a, en teoría, lo que tendrías que hacer, pero sí, está fuerte el revuelto, y creo que lo vamos a
no sé, a compartir muchísimo más transparente en el siguiente capítulo, que ya nos vas a platicar de ese testimonio tan fuerte. Pero ahora, ¿qué pasa cuando te empiezas justamente a enrolar? Simplemente, y también nosotros caímos en eso, en el ser básicamente, culpar a todos de todo lo que nos estaba pasando. ¿Sabes? De que no tenemos buena relación con nuestros papás, las dos, perdón, no tenemos buena relación con nuestra hermana, estábamos muy mal con muchas personas y era de que, es que ellos están mal, yo estoy sanando, yo estoy haciendo mi chamba y si ellos no se dan cuenta, pues muy ellos, ¿no? Sí. Como soberbia, egos, ese individualismo, y eso también sucede en este tipo de terapias porque te empiezas a enrolar tanto, que luego dice alguien platica en una cena de amigas, no, es que esta persona, híjole, la violaron. Está súper fuerte. Y tú ya te crees de que es que la violaron simplemente porque su abuelo hizo algo y tiene que ir a arreglar ese sistema familiar. Y dice que, bro, y eso es lo que vimos con una... Justamente a eso iba, eso no me lo estoy inventando y lo pueden buscar. Digo, la verdad, por respeto a todas las personas, no vamos a poner aquí la cuenta de la persona. Pero bueno, mucha gente si sabe este tema va a saber quién es esa persona, que en redes sociales se hizo súper viral, súper famosa, y literal todos los posts que ponía y toda la información que ponía en sus redes sociales eran eso, o sea, simplemente decir, si a ti te violaron, si a ti te hicieron bullying, si a ti te tal, fue porque tienes un desbalance en tu sistema familiar, fue porque tu ancestro está desequilibrado, fue porque... Entonces todo era señalar a que todos mis problemas existenciales de la vida, que a ver, todos tenemos problemas existenciales porque somos humanos, simplemente los avientas a las personas que ya murieron. Imagínate qué peso. Y temas fuertísimos. Está muy peligroso el creerte tan fuertemente que todo lo que te pasa se debe a tu tema, a tu sistema familiar desequilibrado. Ahora, esta persona en específico decía, ok, tienes esto y esto y esto, es porque está desequilibrado, pero ven una sesión conmigo de constelaciones familiares y en una sesión todo va a estar resuelto. Sí. Y es como... Y hasta sesiones que vimos de 1 minuto, 5 minutos, y según solucionía todo. Ya solucionó todo tu campo energético y tú... Sí. No se puede esto. Pero bueno, yo creo que nos vamos ahora ya a las posturas de la iglesia, creo que hemos abarcado todos los puntos necesarios para comprender los peligros que conllevan estas terapias, porque tal vez cuando no conocemos el trasfondo es muy fácil ir, pero ya que cuando conocemos qué es lo que está pasando, en qué se basaron, ya uno dice, bueno, espera, me suena un poquito raro. Entonces nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en donde en el numeral del 2111 al 2117 nos explica con tanta claridad que la superstición es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Todas las formas de adivinación deben rechazarse, como aquí, ¿no? Se adivinan esto te está pasando por esto. Y bueno, explica más cosas que ustedes con mucha calma los pueden leer. Nos vamos también al documento que fue escrito en 1998 por San Juan Pablo II, Fides et Ratio, que encíclica subraya que es tarea de la teología discernir críticamente y purificar las diversas formas de religiosidad popular y de espiritualidad para que no se desvíen de la fe cristiana, ¿no? O sea, y creo que nunca entramos a ese discernimiento o ver qué dice la iglesia, solo me lo dijo mi amiga y le creo. Y le creo porque pues confío en ella, pero no vemos qué es lo que hay más ahí, ¿no? Y creo que nos podemos ir muy fácil a la Sagrada Escritura, que dice, la Biblia condena prácticas que buscan conocimiento o poder espiritual fuera de Dios. No se ha hallado en ti quien practique adivinación ni hechicería, ni quien consulte a los muertos. Ahí están consultando a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. En Deuteronomio 18 del 10 al 12. Nos lo deja muy claro. Es que, a ver, estás dejando a Dios a un lado y dices, esta persona en 5 minutos, como nos lo vendía esta personita que constela, esta chica, será resuelto todo, ¿no? Y dices, o sea, realmente es un trabajo de doblegarte, de entregar tus cosas a Dios y la sanación. O sea, no es como que te ponga una curita y se acabó. Más bien, lo que hace Dios es que te sana desde adentro, te limpia esa herida, no te la tapa nada más y ya, ¿no? Te la limpia y va cicatrizando y va todo, ¿no? Entonces es parte de eso, o sea, eso es lo que hace Cristo. Justo, y creo que nos lo va a dejar muy bonito plasmado nuestro testimonio que vamos a tener, pero igual platícanos un poquito de spoiler
Sí. Para que... Bueno, fue sumamente providencial. Tuve un viaje y fuimos a una cena, que bueno, todos estábamos en ayuno, pero los que podían cenar ahí estaban cenando. Y ahí platicando con este matrimonio, Vero y Paco, fue algo hermoso y les dije, de verdad, les dije, por favor, los invitamos a la vid, vamos iniciando, queremos testimonios que hoy realmente son claro ejemplo de lo que Cristo hace y lo que es salir de todas esas terapias, ¿no? Entonces cuando me explicaron cómo estuvieron metidos en constelaciones, que ella, o sea, lo va a decir Vero, pero ella ya había citado abogados para el divorcio, había metido carta de demanda, o sea, mil cosas que dices tú, fuertísimo, pero al final Cristo los restauró totalmente y hoy se dedican justamente a ayudar a más matrimonios para que no se rompa ese vínculo, esa unión que se hizo frente al altar con una promesa, ¿no? Y es un sacramento que es sumamente valioso. Entonces, bueno, su testimonio a mí me conmovió muchísimo, se me hizo algo hermoso y cómo de verdad Dios actúa y vuelve a construir todo lo que estaba tan deshecho y lo hace nuevo. Entonces, pues Vero y Paco Sí. los estamos ya esperando con muchísima emoción. Son nuestro primer testimonio aquí en este canal, que con la gracia primero de de Dios, muchos, exacto, con la vamos a gracia de tener Dios. muchos más. Ok, hermana, pues yo creo que vamos a cerrar con nuestra dinámica. Y para aquellos que no nos están viendo y solo nos están escuchando, imagínense que ven la cajita y tengo unos papelitos. Y esta dinámica, si es la primera vez que nos escuchas, te la explico rapidísimo. Sacamos un papelito, Sofía y yo, después de cada capítulo, lo leemos y rezamos un Padre Nuestro y una Ave María por la intención que aparezca aquí. Y después ponemos una cuentita que muestra visualmente nuestra oración para recordar también que cualquier oración siempre es escuchada y nunca no escuchada. ¿Ok? Pues voy. Creo que siempre me salen súper providenciales. Hoy vamos a pedir por todas las personas con depresión que justo acuden a estas terapias. Constelación. Justo. Y por misioneros de San Carlos, fundados por el beato Juan Bautista Scalabrini en 1887, conocidos como escalabrinianos. Nunca No los había escuchado. Pero pedimos por ellos, aunque no los conozcamos. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bueno, hermana, ahora sí que creo que misión cumplida y pues que viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos vemos en el siguiente. No te pierdas el testimonio. Si te gustó este video, ayúdanos a suscribirte, compartirlo y darle like, porque tú también puedes formar parte de este apostolado llevándolo a más personas. Recuerda que este apostolado nace con la intención de explicar qué sí y qué no podemos hacer como católicos. Ayúdanos a llegar a más personas.